para todos. Es siempre un placer compartir nuestras experiencias y las de nuestros invitados con ustedes. En este episodio y primer segmento quiero conectarlos con un tema que a la mayoría nos encanta, guión y cine, en cuyo enlace podrán avanzar en la búsqueda de piezas que permitan paso a paso empezar a elaborar ese guión y darle forma hasta encontrar un final apasionante. Soy Alexandra Cortés y Literarte Fusión, por medio de este espacio Estudio Fusión Internacional, quiere introducirlos a través de esta primera fase para que, llegado el momento, ya estén compenetrados con el tema que hoy les compartiremos. Vamos a mencionar a grandes rasgos datos curiosos y también interesantes que toda persona debe conocer si desea sumergirse en este innovador mundo del cine. Algunos consideran que el cine comienza en octubre de 1888, cuando Louis Lee Prince logró filmar a un hombre caminando por el Hyde Park, y no precisamente en 1895 con los hermanos Lumière. Sin embargo, el cine a nivel narrativo no nace a través de ninguno de estos hombres. Que los hermanos Lumière fueran los primeros en emplear efectos especiales y en crear narrativa en sus obras podría no ser cierto. Más bien, una autora es precisamente la que inicia el cine narrativo, Alice Guy, francesa, el hada de los reposos. La Fair House Shows, en 1896, fue la primera película narrativa de la historia del cine. Ya para 1901, cuando las películas empezaron a crecer en extensión, aquí es entonces donde se hace necesario el desarrollo de guiones más extensos y estructurados, como una hoja de ruta que permitiera llegar a los proyectos cinematográficos en mejores condiciones y darles así lugar a la coherencia narrativa del cine. Fue hasta 1912 donde el primer gran productor cinematográfico, Thomas Harper, estableció como requisito fundamental para el rodaje de una película la realización de un guión que explicara hasta el más mínimo detalle de la película, dando paso a un nuevo tipo de cine. ¿Saben ustedes el origen del guión de cine? El origen del guión de cine, pese a la exigencia de Harper, dio lugar al establecimiento del guión y el oficio del guionista dentro de la industria del cine. Este fue un proceso lento. Como ejemplo, podemos citar que para 1916 películas tales como Intolerancia de David Griffith fueron realizadas sin tener un solo párrafo escrito. Increíble, ¿no? Sino solo con la guía de las ideas que su director tenía en la cabeza. Interesante todo esto. Poseían una gran imaginación y organización de ideas que debían ponerlas de inmediato en la elaboración del acto, la escena y la secuencia. En esta época tenemos variadas opciones para elegir el guión que deseamos escribir. Esto dependiendo si deseas que sea utilizado para la elaboración de un cortometraje, en un tráiler o quizás en una película o largometraje. También guiones de televisión o de radio. Hoy se hará mención al guión de cine. Existen dos versiones para escribirlo. Luego, cuando un productor aprueba un guión literario, se comienza el trabajo para desarrollar el guión técnico, en el cual se suman más personas, empezando por el productor, que exige todos los cambios necesarios, seguido por el director, que cambia partes enteras, o sea, podría cambiar el guión entero, etc. En definitiva, es un tema muy llamativo, para lo cual tenemos a una invitada que escribió su libro titulado Guión y Cine, que es una completa guía para principiantes. Además, se convirtió en un bestseller en Amazon. Los dejo con Carmen Elisa Núñez y su maravillosa exposición. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué maravilla la tecnología que nos comunica, que nos acerca a cualquier lugar del mundo. Permítanme presentarme. Soy Carmen Elisa Núñez, con muchísima experiencia en pedagogía artística, licenciada en arte dramático, con muchas ganas de levantarme a diario a escribir. He escrito libro, he escrito guiones, así que pues es como mi día a día, mi trabajo del día a día. Actualmente
Estoy haciendo mi segunda versión del guión Lolita in London y espero muy pronto que este guión pase de la primera fase, que es la fase de escritura, que se llama la preproducción, pase a la fase de producción. Es un trabajo, después de escribir, hay un trabajo arduo, pero después de que termina de escribir, existe una segunda parte que tampoco es fácil. Les cuento, el año pasado yo escribí un libro llamado Guión y Cine, guía para principiantes. Como su nombre lo dice, es una guía para personas que quieren empezar a escribir. Aquellas personas que de pronto tienen alguna idea, pero necesitan como que alguien les coja la manito y les lleve un poquito hacia adelante y luego soltarlos y que vayan. Porque hay una cosa que les quiero decir, es que enseñar a un artista a veces no es fácil. Los artistas nos gusta ser libres, hacer nuestras cosas como vienen, y eso está muy bien. Y la imaginación nadie te la puede encerrar, encapsular. Pero sí hay algo que tiene la escritura de guiones, es que está en formatos. La escritura de guiones tiene que darse en un formato de guión. La escritura de guiones tiene que darse con medidas de tiempo justas. Entonces esas cosas las tienes que saber de antemano. También tienes que saber conceptos como qué es una sinopsis, qué es una storyline, de dónde es la idea, cómo se parte, qué es un tratamiento, qué es, por ejemplo, una escaleta. Son cosas que si no las sabes, pues vas a estar perdido. Entonces la idea del libro es como recoger toda esta parte teórica y después de que tratar de explicarla, poner ejemplos. He puesto también QRs, he tratado de desmenuzar el concepto lo más sencillo posible para que llegue a aquellas personas que de verdad están muy interesadas y que quieren avanzar en un proyecto de escritura de guión. Bueno, muy satisfecha si tú al leer mi libro entiendes y empiezas tú mismo a avanzar, a hacer tu propia idea, tu propia invento, tu propia historia, que eso es lo que yo no puedo enseñar, pero sí les puedo enseñar un camino a seguir. Luego yo les propongo en el libro que aprendan como ese primer camino, ya luego que tú camines o vueles o corras con todo esto, ya tú mismo haz tu propia manera de escritura. Conozco una amiga que, por ejemplo, empieza a escribir desde las escenas. Yo, personalmente, para mí es admirable que lo haga, pero le pasa algo y es que le cuesta ir para atrás, le cuesta lo pequeño que es la idea, el storyline, la sinopsis, que eso es como los resumencitos que se van poniendo pequeñitos, se van haciendo más grandes hasta llegar a la escena. Pues a ella le cuesta mucho esa parte y les cuento algo, ella la tiene que aprender, porque si ella no sabe hacer una sinopsis corta, una sinopsis de venta, ¿cómo va, por ejemplo, a entrar a un concurso o a un festival si es una de las cosas que primero te piden? Lo primero que te dicen, dame la sinopsis, porque es como ese resumen donde te dice cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina tu historia. Entonces yo les invito como a seguir el camino y luego que sepan a avanzar en ese camino, ustedes mismos ya hagan su propio camino. Eso es el libro. El libro mío, ¿dónde nació mi libro? Les voy a contar un poquito como esa anécdota. Antes de la pandemia yo quise dictar un taller gratuito y empecé en el Albert Royal Hall, que es un lugar que queda en Londres, porque yo vivo en Londres, y allí cada fin de semana, sábado, yo iba a un grupo de personas muy interesadas
que eran de diferentes nacionalidades. Además lo daba también en la lengua castellana el curso, todos hablaban español. Allí íbamos y ahí empezamos a recopilar anécdotas, ideas. La primera pregunta que yo les hacía a todos era, cuéntame el antes de venir a Londres y cuando llegas a Londres. Entonces todos tenían una historia que contar. Había una persona que me contaba que él quedó viudo, que al quedar viudo quedó con una niña de 4 años, que pues se entró en el alcohol, hasta que un día decidió ya parar y se vino acá a Londres a buscar cómo escapar de ese mundo del alcohol. Había otra historia de una chica que además me gustó muchísimo, y cuando uno escribe siempre recuerda anécdotas personales o de otros y las mete en sus historias. Esta chica, pues ella tuvo un amor, muy chica, muy jovencita, pero su familia no quería que estuvieran amores con ese hombre porque ese hombre estaba casado. Entonces, ¿qué hizo la familia? Pues la envió a Londres. Y así sucesivamente, cada uno traíamos una historia. Empezamos a trabajar desde su idea, desde su historia, el guión. Avanzamos hasta donde las personas quieren avanzar, porque tú sabes que no todo el mundo avanza al mismo ritmo. Algunos llegaron a escribir su sinopsis, otros avanzaron hasta hacer unas unas escenas, y ya lo que seguía era que ellos en su casa, en su mundo personal, pues debían seguir adelante. ¿Qué pasó luego? Pues estos módulos que yo preparé, porque yo preparaba esos módulos, me dice uno de los compañeros que por qué no lo hacía en mi grupo de cineastas creativos y guionistas que tengo en Facebook, y allí también invité a los que quisieran al taller gratuito de escritura de guión para largo. A este grupo, como todos los grupos, pues entran muchas personas. Unas entran para mirar, otras para gozar, otras para solo mirar y salir. Así que a medida que pasaron los días me quedé con un grupo, aproximadamente 15 personas, donde empezamos a trabajar durísimo nuestras ideas. Estábamos ya terminando el taller virtual cuando llegó la pandemia, y entonces a partir de esto yo un día me dije, oye, qué rico sería escribir este libro, y empecé como a organizarlo. No era lo mismo dictar los módulos virtuales con PowerPoint que pasarlos a un libro, así que también fue un trabajo arduo y duro, recortar, quitar, reescribir, poner, conectar esta idea con la otra, y salió el libro. El libro mío se llama Guión y Cine, como lo dije al comienzo. ¿Y qué es lo que pretendo con él? Pues pretendo que llegue a estudiantes, a profesores, a personas apasionadas por el mundo del lenguaje audiovisual, y aquellos que de pronto empezaron pero no pudieron continuar porque les faltó de pronto alguna pieza para continuar. Eso es mi libro. Les invito a mirarlo. Está escrito en 8 capítulos. Los 7 primeros capítulos, pues el primer capítulo tienes como una pasada, como un sumergirse en la historia, en cómo el cine estuvo conectado con lo científico, con lo tecnológico, y cómo a través de los avances científicos y tecnológicos el cine se fue consolidando desde un primer invento llamado la linterna mágica, donde funcionaba con una velita, donde en unas placas de vidrio se pintaba la imagen y luego a través de 2 lentes se proyectaba en la pared. Así que se pueden imaginar ese principio del cine sin luz, con una velita metida en este aparatito que alguien inventó. Pues eso es uno de los primeros inventos que sirvieron para que el cine avanzara y siguiera desarrollándose
hasta que en el 1825 los hermanos Lumière inventan lo que se llama el cinematógrafo. Eso sí marcó a la historia del cine. Con el cinematógrafo se hace un día una presentación cobrada, que fue prácticamente una de las primeras presentaciones públicas en donde el público pagó para entrar a ver. Fueron 10 cortitos hechos, grabados entre amigos, entre familia, o sea, los actores eran cercanos a ellos. Y hubo una anécdota ese día, porque aparecía en ese documental esos corticos que eran en blanco y negro. Todavía no había sonido, pero ahora había imagen moviéndose. El sonido fue agregándose poco a poco, pero el día, lo que les estoy contando la anécdota, el primer día que se hace esta presentación aparece un tren que viene desde el fondo de la pantalla y se va acercando a los espectadores. Hubo tanto pánico y muchos espectadores creyeron que el tren se iba a salir y se han puesto de pie y han salido. Así que ese fue una de las anécdotas más hermosas, es que la gente nunca había visto una imagen en movimiento y esto causó tanta cercanía con el público que el público creyó que era cierto. Ese principio del cine, pues ahí les empezó a seguir desarrollándose de la mano de lo científico y la tecnología. Hoy tenemos el cine digital, hoy tenemos un cine ya mucho más avanzado, pero siempre ha estado junto a estos avances. Entonces ese primer capítulo mío es eso, porque creo que uno, cuando quiere escribir, uno tiene que saber un poquito cómo de dónde vienen las cosas y por qué. También hay un capítulo donde yo les cuento el guión y los tipos de guiones que hay cuando se va a hacer una película. Son 3 tipos de guiones: el guión literario, que lo hace el guionista, y dentro ya del rodaje hay 2 guiones que son el guión técnico y el storyboard o el guión gráfico. Estos 2 tipos de guiones ya son hechos dentro del rodaje. Generalmente pues están en manos del director o del que dibuja o a la persona que le delegan esto. Mi último capítulo del libro, que siempre veo que cuando hacen una película, generalmente el aplauso se lo lleva al director. El director o de pronto el actor principal, eso está muy bien, pero pienso que muchas veces el guionista no se le da ese aplauso. Entonces yo quise darle un aplauso e intenté hacer una lista de muchas películas y el nombre del guionista, que desde cierta época estaban esos guionistas allí trabajando, hicieron que la película saliera pública. Entonces ese último capítulo es un hermoso aplauso a los guionistas. Así que bueno, donde ustedes quieran leer el libro, quieran saber más de todo lo que les estoy contando, vayan al Amazon, donde está ahorita en ebook. Actualmente muy pronto estará en físico. También búscanme en el grupo de guionistas, de cineastas creativos y guionistas en Facebook. También tengo una fanpage y en Amazon lo pueden conseguir. Aquí les dejo esta pequeña anécdota al libro y un abrazo para todos. Es una alegría escuchar la forma como narras con una plena convicción y amor por lo que haces, Carmen Elisa. Nos dejas con ganas de más, pero por ahora los invito a leer Guión y Cine y nosotros nos encontraremos en el próximo episodio.